Ya estamos de regreso con ustedes. Espero que estén disfrutando tanto como esta servilleta, el programa, porque la verdad, hablar de política es una de las cosas que nos hace falta a los jóvenes, o más a los jóvenes. Yo ya estoy saliendo de ese rubro, pero creo que sí. Nos hace falta estar más politizados a los jóvenes. No tanto fútbol, no tanta Big Brother, ¿no? Un poquito en este calidoscopio que es el ser joven, meter colores políticos, hablar de política, sentarnos a decir sin ser grillos, ¿no? Que me imagino que ya conoces esta palabra. Sí, exactamente. Que es algo muy mexicano, pero que me imagino que en el Medio Oriente, en Estados Unidos, ha de haber un término. Pero nos hace falta conocer esto. ¿Por qué decimos el Medio Oriente? Pues bueno, pues en el Medio Oriente, no sé, es desierto. No, hay petróleo y ellos están llevando mucho dinero en el petróleo. Nosotros podremos hacer algo. Okay. A ver, ¿qué nos une, qué nos desune? A ver, pues, número uno, yo creo que en cuanto a los jóvenes mexicanos, a mí me parece que existe una droga. A ver, hay una droga que el joven mexicano siempre tiene que enfocar en algunas cositas, porque eso como no empuja a él para pensar, a ver, y tener un compromiso. A ver, yo sé que, déjame decirte algo muy clave. A mí es muy clave en ese país quien lleva el compromiso, a ver, muy fuerte. En México son la clase media y tristemente la clase media es una clase limitada. Eso es muy importante porque las clases bajas están preocupados por otras cosas, comida, cuidar. Entonces aquí eso es muy importante y eso es clave. Ahora, otra cosa en cuanto a la visión del joven mexicano, yo creo que siempre esa cultura, mirar hacia el norte, lo que es la cultura del joven mexicano, hacia el norte, hacia Estados Unidos y también hacia el sur con los hermanos latinos. Entonces, cruzar el océano hasta conocer más allá del Medio Oriente, eso en los últimos 15 años, hasta máximo 20 años. México en África hace 10 años atrás tenía solamente 3 o 14 embajadas. En el mundo árabe, de los 24 países tenía solamente 5 embajadas, mientras que Brasil alcanzaba 40 embajadas. Entonces hay que entender, no es una de las prioridades. A ver, tú abres las noticias y encuentras una noticia en 2 minutos sobre el Medio Oriente y, por cierto, es una bomba o un ataque. Entonces, eso también descarta, eso también hace que el joven mexicano aleja mucho de esa región. Pero al contrario, últimamente por la moda de ISIS, Daesh, del Estado Islámico, muchos jóvenes mexicanos empezaron queremos saber más, qué está pasando, quién son, a dónde van. Eso afecta a nosotros. Entonces, sí hay que reconocer también las redes sociales, con toda esa tecnología, ya empezó un acercamiento desde los jóvenes mexicanos, estudiantes, que ya hay más especialistas. A ver, hace como 10 años solamente había 2 o 3 en todo el país especialistas del Medio Oriente. Ahora contamos, porque tenemos una asociación, contamos como 15 especialistas en todo el país. Eso es todavía muy poco. Entonces, en todo esto viene el tema del Medio Oriente en la mentalidad de los jóvenes mexicanos. El Medio Oriente refleja algunas cositas. Burkas, mujeres andan tapadas, es uno. Número 2, son jeques, mucho dinero porque tiene mucho petróleo. Y número 3, son peligrosos porque andan saltando bombas a cada lugar. Entonces, esos son los tres conceptos, claro, eso es, ¿no? Absolutamente, no hay otra, ¿sabes? Pero bueno, es como la visión que tienen en otros países y en Estados Unidos del mexicano que está sentado bajo un nopal y ya, nada más. Y que aquí nos movemos en caballo, ¿no? España algunas veces. Sí, entonces ahora, pero también esa postura ya empezó a cambiar, claro. Y sobre todo con los petrodólar, los países petrodólar, donde tú vas a una agencia actualmente y te dicen, ¿quieres pasar tu luna de miel en Dubái? Y te enseñan fotos de Dubái. Dije, wow, ¿eso qué es? O, por ejemplo, ya empieza a existir esos países o esas ciudades, rascacielos, ciudades muy avanzadas, muy modernas, una arquitectura moderna. A ver, es una arquitectura moderna que muy cara. Entonces, y es como el lugar para los lujos, a ver, para que tú vas y conoces. Ahora, en cuanto al tema, lo que dijiste ahora,
el tema del petróleo. ¿Y qué pasa con los árabes que aprovecharon el petróleo mientras que México no? El petróleo tuvo su luna de miel. Luna de miel cuando hace como 6 años estaba a $140. Eso es siempre eso hay es una luna de miel. Sí. Eso es ir a la luna, ¿no? Olvídate Yo creo de que la ahí, miel. exactamente, yo creo que ahí fue que los gobiernos o los políticos mexicanos no lograron aprovechar esa luna de miel para empujar más y para realizar proyectos más constructivos. No solamente, yo no soy de acuerdo mucho con los proyectos sociales que no generan una perspectiva hacia el futuro. Entonces, ahora hay que reconocer que en el mundo árabe tenemos también dos mundos, un mundo también muy rico, donde hay mucho petróleo, y un mundo es un poco como inestable, donde hay poco petróleo, pero hay más conflictos. Pero déjame decirte el ejemplo entre Emiratos Árabes Unidos y México. Para el 2022, Emiratos Árabes Unidos va a liberar, está como liberando del ingreso del petróleo o del gas natural, porque ya empezó a crear otros sectores, el sector bancario, el turismo. Entonces más como empezó como a buscar otros o diversificando. Exactamente, más se abrió su abanico. Exactamente. Wow. Y el aeropuerto de Dubái es el aeropuerto ahora más grande del Medio Oriente, con una capacidad de 8 millones de personas cada año entre Europa, Medio Oriente y Asia. Y es una zona de tránsito. Entonces yo creo que también wow. Sí, era una etapa muy lujosa en cuanto al tema del petróleo, y algunos países árabes aprovecharon esto. Qatar, tenemos Bahrein, Arabia Saudita. Avisar que actualmente también están pasando por un problema por la caída de los precios del petróleo, pero yo creo que no es como lo que está pasando actualmente en México, donde en México, y desde mi punto de vista, si me preguntas qué está pasando en México, ¿cómo es México? ¿Cómo es la imagen de México afuera? Es una imagen igualmente. Yo tengo alumnos extranjeros y México afuera no es un México tan pacifista, es un México inestable en el sentido de la violencia. Las inversiones, como Foreign Direct Investment, las inversiones extranjeras no vienen a un lugar para perder su dinero, quieren una garantía. Entonces, para ellos, en los últimos años, como vieron esa es como inestabilidad política, el tema de algunos como violaciones de derechos humanos. Entonces eso afecta mucho a la credibilidad del país, y también junto con esto viene la caída del precio del petróleo. Todo eso se juntó, y eso se refleja en el peso mexicano, cómo está yendo el peso mexicano. Entonces yo creo que todo eso viene. México no aprovechó la luna de miel del petróleo. La luna de miel del petróleo es igual como con Venezuela, ahora con Maduro. El país está Venezuela está en el caos. Sí. ¿Crees que nos estemos acercando a algún...? Sí, yo creo que los últimos reportes salieron de una forma del MI6, de la inteligencia británica y también la norteamericana, que es posible un conflicto dentro del ejército, y ese conflicto que los mismos generales que controlan el ejército de Venezuela sientan amenazados por la situación y hacen un golpe, se llama como un golpe blanco, que significa porque la cosa en Venezuela día por día es muy complicadita. Hay algunos videos que salen del país, es increíble. Entonces yo creo que también vamos a hablar de luna. Otra vez, la luna de miel de la izquierda latina ya terminó. Tuvieron sus etapas con Chile, con Argentina, con Bolivia, con Brasil, y acaban a sacar a Dilma. Entonces, y ahora llegó a donde, como es el con Uruguay, ¿no? Uruguay que eso se llama sí, ¿no? Eso se llama, ¿cómo se llama el juego? El dominó. Es el juego, efecto dominó. Exacto. Empezaron a caer, y últimamente de Bolivia, que quiere cambiar la constitución para quedar toda la vida. Entonces, pero ya es el efecto, exactamente uno tras uno está cayendo, y terminó también así la luna de miel de la izquierda latina. Es otra etapa. Entonces, y eso, cuando el petróleo estaba a 140, Venezuela gastaron millones de dólares en proyectos sin ningún beneficio, también regalando, decimos, dinero a otros países para decir, yo tengo una influencia regional. Por ejemplo, daba casi gratis el petróleo a Cuba, a Bolivia, a Ecuador, y solamente a decir, yo tengo una influencia regional. Claro. Uy, qué difícil.
Vamos a la última pausa y me gustaría que en el próximo bloque nos platicaras de el Estado Islámico. Daesh. Daesh. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender? Ahí venimos, no se vayan, esto es el DEPA.